Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Señor siga bendiciendo sus vidas. El grupo de alabanza puede tomar su lugar. Dios bendiga al grupo de alabanza y a todas las personas que nos están sintonizando por Facebook Live. Gloria sea al Señor. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Creo que a los hermanos se les olvidó que hoy es día de estudio, ¿verdad? Oremos por esto de la iglesia, amén, para que el Señor les bendiga, les fortalezca. Amén, oren por hermano Nadia, hermano Marvin, ¿verdad? Por su salud, gloria sea al Señor Jesús. El día de hoy también me platicaron que tuvieron una emergencia, así que oremos por ellos, amén, para que todo esté bien, amén. Gloria a Dios. De igual manera nuestra hermana Ana, amén, ¿verdad? Ya se ha estado recuperando. Sigamos también orando por la salud de ella para que ya pronto esté aquí, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, permítame comenzar con esto antes de avanzar, amén, a lo de la enseñanza. Hermanos, ya el libro que les había platicado, amén, que estaba tratando de finalizarlo antes de la convención, ¿verdad? Ya logré terminarlo, amén. Liderazgo que trasciende, amén, donde hablo de principios bíblicos para líderes de hoy. Amén. Aquí está el libro, ¿verdad? Va a estar disponible a la venta en la convención, hermano. Hoy nomás traje la muestra. Amén. Lo pueden ver después, ¿verdad? Del estudio se buscan, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Lo alcanzamos a terminar a tiempo y va a estar disponible el día viernes de la convención. Amén. Así que si usted desea, ¿verdad? Tener este libro, porque este libro lo vamos a estudiar, hermano. Amén, este libro lo vamos a estudiar, ya ve que cada último domingo de mes tenemos reunión de liderazgo, donde damos enseñanza consciente de liderazgo, ¿verdad? Lo vamos a estar estudiando durante ese día, el último domingo de cada mes. Primeramente Dios, ¿verdad? Lo iniciamos en 2 meses aquí, porque todavía nos queda una enseñanza más del curso que hemos estado tomando, ¿verdad? Pero lo vamos a estudiar aquí también. Amén. Así que si usted, ¿verdad?, desea no nomás tenerlo en casa, sino tenerlo aquí durante el estudio, ¿verdad? Y seguir así la enseñanza tanto con sus ojos como con sus oídos, pues lo recomiendo, ¿verdad?, que lo adquiera. Amén, gloria a Dios. Y como dije, hermano, va a estar disponible en la venta el día viernes de la convención. Amén. Solamente el viernes, hermano, me voy a llevar los libros, el sábado no me los voy a llevar. Amén. Así que si usted desea tanto este libro como cualquiera de los otros libros que se ha escrito, amén, pues el día viernes, amén, va a ser que va a estar en la venta. Si no, amén, pues ya después me traigo libros para acá, ¿verdad? Si no logra adquirir allá, ¿verdad? Pero en sí, el libro, hermano, se va a vender por primera vez el día de la convención, específicamente el día viernes. Amén. Y hablando de la convención, ¿verdad? Ya es la próxima semana. Espero que estén haciendo planes, hermanos, ¿verdad? Y que hayan acomodado sus horarios, porque se ha avisado esto ya con 2 meses de antemano. Amén, para que estemos allí presentes. Amén, mire, el resto de las iglesias van, hermanos, no seamos la excepción. Amén, no me dejen ver mal, ¿verdad? Que los otros pastores le dicen a sus iglesias aquí y ellos sí van. Y yo les digo a ustedes, vayamos, y nomás van 5 de la congregación, ¿verdad? No me hagan esto, hermano. Amén, ¿verdad? No se ve bien. Amén. Tenemos congregaciones que vienen, hermano, desde lo más lejos de California. Son horas, hermano, y se quedan aquí en el hotel, ¿verdad? Y no crean que nomás vienen 5 días, no, se vienen enteras. Amén. Se vienen enteras y acá están en la convención viernes, sábado y hasta domingo. Amén. Y si ellos que vienen tan lejos, hermano, ¿verdad?, pueden participar. Nosotros que estamos, hermano, aquí en San Diego, que no podamos hacer el esfuerzo. Amén. Pero no se nos está pidiendo que participemos de algo malo, sino de algo bueno. Amén. Que ciertamente nos va a bendecir. Amén. El año pasado, hermano, hubo milagros, hubo liberaciones durante el culto. Amén. Y yo sé que Dios se va a mover poderosamente de igual manera en la convención de este año. Amén. Así que estemos presentes. Amén. Y volviendo al tema del libro, hermano, este es el primer libro que escribo al cual le pongo una dedicatoria pastoral. Amén. Nunca había hecho esto en los otros libros, amén, que había escrito. Amén. Pero en este me animé. Amén.
Me gustaría leérselos si me dan permiso. Me hubiera gustado que toda la iglesia hubiera estado presente, por ellos que lo vean por Facebook. Amén. Amén, pero se lo voy a leer. Esto está en la última página ya del libro. Amén, la dedicatoria pastoral. Y dice así: todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que he logrado y lograré, se lo debo al Señor. Nada ha sido yo, todo ha sido Él en mí. Le pido al Señor que mi servicio a su pueblo sea ejemplificado como a este libro y que mi vida sea de edificación y bendición para los que forman parte de mi vida y ministerio. Gracias doy a la congregación Dinastía Pentecostal por permitirme servirles y dejarse usar por Dios para formarme aún más para la gloria de Dios. Gracias doy a mis padres y hermanos por siempre estar conmigo y apoyarme. Son parte del por qué estoy en donde estoy. Gracias doy a mi esposa por ser fuerte, por amarme y tenerme paciencia, por estar siempre de mi lado y ser mi consejera. Gracias doy a mis hijos, que aunque ahorita aún son unos bebés, son más motivación para mi vida de lo que se imagina. Gracias doy a Dios por tenerme en su vista, por tener su vista, disculpen. Gracias doy a Dios por tener su vista en un miserable como yo y otorgarme el milagro de ser su servidor y adorador. Por lo demás, solo me queda por decir: sigo peleando la buena batalla de la fe y espero que tú también. No te des nunca por vencido. En el reino no existen perdedores, solo gente aprendiendo. Nunca dejen de aprender y nunca dejarán de enseñar. Nunca dejen de servir y nunca dejarán de crecer. Nunca dejen de dar y nunca dejarán de recibir. Nunca dejen de orar y nunca dejarán de creer. No temas ser quien Dios te ha llamado a ser. Atentamente, Pastor Omar Covarrubias. Estoy muy contento con este libro, hermano, para la gloria de Dios. Y creo yo, hermano, que va a ser de mucha edificación para la congregación Dinastía Pentecostal, e incluso para los pastores que decidan adquirirlo para enseñarlo a su propio equipo de trabajo. Amén. Voy a motivar, ¿verdad?, a toda la congregación a venir a estas enseñanzas, no nomás al equipo de trabajo, amén, sino todos, ¿verdad?, que vengan a estas enseñanzas el último domingo de cada mes a las 4 de la tarde. Porque aunque no estén sirviendo, hermano, el propósito es llegar a servir, ¿verdad? Aunque aún no sean parte del equipo de liderazgo, el propósito es llegar a ser parte de ello. Amén. Así que entre más pronto empieces, ¿verdad?, a participar de las clases, cuando ya se te asigne una posición más preparado, ¿verdad?, vas a estar para ejecutar esta asignación. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ¿verdad?, después de culto, ¿verdad?, de la enseñanza, si desean verlo, ¿verdad?, el libro va a estar aquí enfrente, pueden verlo. Amén. Ahora sí vamos a empezar, ¿verdad?, nuestro estudio. Vamos a continuar el estudio de la epístola a los Romanos. Estamos en el capítulo 15 el día de hoy. Amén. Capítulo 15, libro de Romanos. Ya casi terminamos la epístola, hermano. Qué rápido, ¿verdad? Y eso que nos hemos ido de nomás de un capítulo, ¿verdad?, uno por uno. Gloria a Dios. Romanos capítulo 15. Amén. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por darnos la bendición de estar en tu casa de oración el día de hoy para adorarte y estudiar tus sagradas escrituras. Te pido, Padre, que tomes control de mis labios, tomes control de mi mente y que me des gracia para hacer un buen trabajo, para que tú seas alabado a través de mi esfuerzo y tu pueblo sea edificado y bendecido. Gracias te damos por esta oportunidad de poder conocerte, servirte, Padre mío, y poder seguir creciendo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 15. ¿Estamos allí? Amén. Gloria a Dios. Verso 1 dice, y el capítulo 15, hermano,
es tanto la continuación como la finalización de lo que el apóstol Pablo inició en el capítulo 12. Todo lo que nos ha ido enseñando concerniente nuestros deberes como personas de la fe. Todo lo que nos ha ido enseñando el de cómo presentarnos como sacrificios vivos y agradables a Dios. Desde el capítulo 12 hasta este capítulo, Pablo ha enseñado principios de cómo relacionarnos apropiadamente con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con Dios. Principios, ¿verdad?, que nos llevan a hacer las cosas que edifiquen y bendigan. Amén. De hacer las cosas, ¿verdad?, como a Dios le agradan en su voluntad. Verso 1 del capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos ¿a qué? A nosotros mismos. Amén. Recuerden que en el capítulo 14, hermano, ¿verdad?, iniciamos este tema de hablando de los débiles en la fe y los fuertes en la fe, disculpen, y concordamos que los débiles en la fe eran los que tenían una conciencia más débil y que los fuertes en la fe los que tenían una conciencia más fuerte. En el contexto tenía que ver que los fuertes en la fe tenían una conciencia más fuerte para no ser afectado por la carne que se vendía en las carnicerías de aquellos tiempos. Amén, que según lo que se conocía, ¿verdad?, en muchas de esas carnicerías, esa carne se ofrecía a ídolos. Amén. Pero estas personas, ¿verdad?, que tenían una conciencia más fuerte, pues no eran afectados por este hecho y podían dar gracia y comer de esa carne. Amén. Más sin embargo, los que eran más débiles en la fe, o sea, en su conciencia, no podían llevar tal acto a cabo. Amén. Y por esa razón, pues preferían hacerse vegetarianos. Amén. Y Pablo, ¿verdad?, desde el capítulo 14, pues nos ha estado enseñando cómo no debemos de dividirnos por convicciones, opiniones, sino respetarnos. Amén. Y el fuerte relacionarse de la manera en cómo necesita relacionarse con el débil, para que el débil sea bendecido y no afectado en su vida espiritual. Y de igual manera el débil, amén, tenga conciencia del fuerte y no lo juzgue, amén, por lo que él sí tiene libertad de llevar a cabo. Amén. Pablo nos está enseñando de no dividirnos y de pelearnos, ¿verdad?, por nuestras convicciones o opiniones, sino guardar la unidad y respetarnos y amarnos. Que en vez de buscar ser piedra de tropiezo, que el maduro no sea piedra de tropiezo para el débil, o que el fuerte, disculpa, no sea piedra de tropiezo para el débil, y el débil no sea piedra de tropiezo para el fuerte. Amén. Sino que ambos se edifiquen y se bendigan. Amén. Esa es la manera de hacer las cosas en el reino. Ahora, algo, hermano, que me gustaría profundizar un poquito más el día de hoy, antes de continuar, ¿verdad?, leyendo el capítulo 15, es el tema concerniente a la carne ofrecida a ídolos, porque realmente es un tema profundo en el hecho que si no sabes estudiarlo bien, puede parecer que la Biblia se contradice. Y por esa misma razón me gustaría profundizar un poquito más en esto, para que si un día ustedes se ven en una posición en la cual tengan que explicar este tema, puedan explicarlo bien. Amén. Porque no sé si ustedes están conscientes de esto o si se acuerdan de esto, pero en el concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos, se nos mandó a nosotros los gentiles no comer carne sacrificada a ídolos. Amén. Se nos ordenó, hermano, y son órdenes que se deben, ¿verdad?, de respetar, porque lo que se estableció en el concilio de Jerusalén fue guiado por el Espíritu Santo. Amén. Usted me puede acompañar, hermano, solamente para que vea, se dé cuenta, el libro de Hechos capítulo 15. Libro de Hechos capítulo 15. Libro de Hechos capítulo 15, verso 28, si no me equivoco. Sí, 28 y 29. Ok, miren lo que decidieron los apóstoles, amén, el concilio, amén, los obispos,
amén, que estaban encargados, ¿verdad?, de dirigir a la congregación, a la asamblea concerniente a los gentiles. Porque ha parecido bien, ¿a quién? Estas reglas provienen de qué primordialmente? Del Espíritu Santo. Eso se tienen que tomar en serio, ¿verdad? Dice, porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros, o sea, los apóstoles y los obispos que estaban allí presentes, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y esto es para los gentiles, hermano, Se le está hablando a los gentiles, no a los judíos, sino a los gentiles, o sea, para usted y para mí. Estas reglas se tenían que obedecer nosotros los gentiles. Que os abstengáis, o sea, que no hagan. Nos abstengáis de lo sacrificado ¿a qué? A ídolos. Amén. Estas son reglas que se nos están imponiendo nosotros los gentiles creyentes, hermano, que se deben de seguir. Amén. Así que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre. Me imagino que muchos de ustedes saben que como creyentes no debemos de beber sangre. Amén, no somos vampiros, somos creyentes. Amén, no debemos de beber sangre. Amén. De ahogado. Amén. Otra manera de interpretar esto de ahogado es de no comer de animales, amén, que fueron ejecutados de una manera que va en contra de la ley de Dios. Amén. Hay una manera de ejecutar a un animal, hermano, y Dios lo estableció en su ley. Amén. ¿Verdad? De eso se puede estudiar en otro tiempo, pero es otra manera de decirlo. Y de fornicación. Amén. Creo que pues todos sabemos, ¿verdad?, que tener, ¿verdad?, intimidad sexual afuera del matrimonio, ¿verdad?, pues es algo que va en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Y es algo, ¿verdad?, que se nos pide que nosotros como gentiles también nos guardemos. Amén. De las cuales cosas si os guardéis bien haréis, pasadlo bien. Amén. Aquí se dan reglas, hermano, ¿verdad? Que el verso 28 establece bastante claro que no nomás fueron de los apóstoles y los obispos, sino que provienen de Dios. Amén, del Espíritu Santo. Que se nos dice que como gentiles no tenemos que comer carne sacrificada a ídolos. Amén, no tenemos que beber sangre, aunque digan que la sangre de pato es buena, no tienes que... ¿Cuándo han escuchado que la sangre de pato es buena? Amén, nunca, hay una sopa, amén, muy famosa, yo lo sé porque me vi un documental de cocina, amén, y ya se me olvidó en qué país, ¿verdad? Una cultura distinta, pero es un plato costoso y famoso, amén, que es una sopa que la hacen con sangre de pato, amén, y según que es buena, ¿verdad?, etcétera. Bueno, o para nosotros en nuestra cultura hay gente que le gusta comer steak con sangre. Amén, literalmente le gusta comer steak con sangre. El steak es bueno, hermano, pero sin sangre. Amén, ¿verdad? No, el sangre no es apropiado. Amén. Gloria a Dios. Ahora tampoco se confunda, ¿verdad? Cuando está pink, eso no es sangre, eso es otra cosa. Tiene que saber de cortes de steak. Amén, pero ¿Vale, hermana? Santo, tenemos que orar por usted. Pues las culturas del hombre pues a veces son raras, ¿verdad? Pero sí, hermano, el punto es que no sangre, ¿verdad? No sangre, independientemente, ¿verdad?, de la cultura, sangre, ¿verdad?, el Señor no la agrada y no nos permite que participemos de ello. Como gentiles no debemos de comer carne sacrificada a ídolos, no debemos de beber sangre, amén, debemos, ¿verdad?, de no participar, ¿verdad?, de carnes, ¿verdad?, en la cual animales fueron ejecutados de una manera no humanista. Amén. La ley, hermano, detalla una manera como un animal debe de ser muerto para participar de su carne. Amén. No nomás es, ¿verdad?, como caiga, ¿verdad?, o hay que, etcétera. Amén. Hay un modelo. Amén. En términos simples, ¿verdad?, como dije yo, humanista. Amén. Gloria al Señor. Y por la fornicación, ¿verdad?, cuidarnos en el área sexual. Amén, de solamente hacer esto, ¿verdad?, ya una vez casado. Y pues una vez casado, ¿verdad?, pues también pues no caer en adulterio. Amén, pues son reglas que se nos ponen como gentiles, ¿verdad?, y que si hacemos esto dice que nos va a ir bien.
Amén. Ahora, volviendo al tema principal de la epístola a los romanos, que se está hablando de la carne sacrificada a ídolos. Queda bien claro aquí, hermano, que no debemos de comer carne sacrificada a ídolos, ¿verdad? Queda bien claro. Ahora, si nos vamos al libro de Romanos, ¿verdad? ¿Cómo está que los fuertes en la fe, se les llama fuertes en la fe por estar comiendo carne que se supone que no deberíamos de estar comiendo, a menos según el libro de Hechos, ¿verdad? Puede parecer un poco contradictorio, hermano, por eso digo que es necesario profundizar en este tema, porque si tú no sabes interpretar bien la palabra, hermano, y armonizarla, amén, entenderla, aquí te pueden agarrar, amén, y dice, mira, la Biblia se contradice. Aquí en Hechos dice que ustedes gentiles no pueden comer carne sacrificada a ídolos, pero acá Pablo en Romanos está diciendo que los que comen carne sacrificada a ídolos son fuertes en la fe. O sea, ¿vieron a lo que me refiero? Si no sabes estudiar bien, hermano, y enseñar bien, a gente que le gusta debatir, hermano, en estos puntos te puede agarrar, ¿verdad? Y tú te puedes quedar, caray, pues sí, cierto, acá en Hechos dice que no comamos carne sacrificada a ídolos, amén, y luego acá en Romanos está diciendo que los que comían de esa carne, ¿verdad?, tenían una conciencia fuerte, una fe grande para hacerlo. ¿Cómo es posible que puedas tener fe grande en hacer algo que se supone que no deberías de estar haciendo? ¿Verdad? Se escucha medio contradictorio, pero miren, si vamos a Primera de Corintios, déjenme encontrar el verso, el capítulo de igual manera, pero está en Primera de Corintios. Primera de Corintios, creo que es capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, verso... el que esté buscando, no creo, hermana. Déjame ver. No sé si el capítulo es el que estaba buscando, pero quiero ver desde qué verso. Vamos a iniciar desde el verso 16. A ver. No, verso 16 no. Ok, verso 19, disculpen, desde el verso 19, ahora sí. Verso 18, 10, 18. Mirar a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Refiriendo de Israel la carne, se está hablando, ¿verdad?, de los judíos que aún participaban de los sacrificios en el templo. Amén. Específicamente el sacerdote era el que sacrificaba, y cuando el sacerdote sacrificaba, sabemos que los sacerdotes tenían, ¿verdad?, el beneficio de comer parte de esa carne. Amén. Y al hacer eso, pues están participando del culto a Dios que se está ofreciendo en ese momento. Amén. Es un ritual, pero es un ritual a Dios. ¿Ok? No se está sacrificando a ídolos, se está sacrificando a Dios. Mirar a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Amén. Hablando del sistema que les acabo de decir. Digo pues, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican. No es tanto el ídolo. Amén. El ídolo no es nadie. No hay otro Dios más que el verdadero Dios. El ídolo no es nada. El problema es que las falsas deidades en el mundo espiritual, o la idolatría en el mundo espiritual, atrae demonios. Ese es el problema. Amén. Tener que una Virgen María, que esto, que lo otro, que acá, todo eso atrae demonios. Ese es el problema, hermano. No es en sí que el ídolo sea verdad, es lo que atrae y lo que hay detrás de ello.
Amén. Verso 19, digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. ¿Con quién? Con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. Hablando de la ilustración que usó Pablo de los sacerdotes que comían de lo sacrificado en el templo del Señor. Al hacer ellos están participando del culto con Dios. Amén. De igual manera, ¿verdad? La gente, los gentiles que sacrificaban a ídolos y comían esa carne, estaban participando en ese culto. Amén. Pero una comunión con lo que había detrás de esos ídolos, que es que demonios. Amén. Y por esa razón, ¿verdad? Pablo nos enseña, no hay que hacer tal cosa, ¿verdad? Debemos de privarnos de esto porque no podemos, amén, participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Verso 22, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Por qué a celos? Porque obviamente estaríamos, ¿verdad?, haciendo algo que desagrada a Dios. A Dios no le agrada compartir su pueblo con demonios. Amén. A Dios no le agrada compartir su pueblo con el diablo. Así como al hombre no le agrada compartir su mujer con otro hombre, ¿verdad que no? A menos que esté loco. Pero a ningún hombre le agrada compartir su mujer con otro hombre, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Como el esposo no le agrada compartir su iglesia, su pueblo, con ningún diablo o demonio. Amén. Ok, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer. ¿Sin qué? Ahí está la clave para entender quiénes son los fuertes en la fe en el libro de Romanos capítulo 14, hermano. Ahí está la clave. Eso es lo que te va a ayudar a entender por qué se les llama a ellos fuertes en la fe. Amén. No porque están haciendo algo que se nos dijo que no hiciéramos, que nadie debe de comer carne sacrificada a ídolos. No por eso, sino, vuelvo a leer, de todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada, por motivos de ¿qué? De conciencia. Ok, ¿quién eran entonces los fuertes en la fe en el libro de Romanos capítulo 14, concerniente, ¿verdad?, la carne que se ofrecía a ídolos? Eran los hermanos, amén, que podían, ¿verdad?, ir al norte, ir a la carnicería, comprar su carne y cocinarla, sin andar indagando y investigando si esa carne fue sacrificada o no a ídolos. Amén. Esos eran los fuertes en la fe. ¿Quién eran los débiles en la fe? Los que necesitaban esta pregunta, ¿y esta hamburguesa se sacrificó a Buda, sí o no? ¿Y esta carne asada se sacrificó a Jezabel, sí o no? Son ilustraciones, ¿verdad? Son los débiles en la fe. Como ellos necesitaban estar indagando cuál fue la decisión que toman para ya dejar de estar haciendo eso. ¿Qué es más fácil? ¿Estar investigando de dónde proviene la carne o simplemente hacerse vegetarianos? Pues es más fácil, hermano, hacerse vegetariano. Imagínense, hermano, tener que hacer toda una investigación antes de comerte tu carne asada. No, hombre, pues, ¿cuándo te la vas a comer? A ver, ¿qué es más fácil? Mejor dejar de comer carne. Amén. Los fuertes en la fe en el libro de Romanos, no estos que estaban contradiciendo los mandatos que se nos habían dado como gentiles. Cuando vivimos en un mundo pecaminoso, usted no sabe si Coca-Cola está ofreciendo sus productos a Satanás, hermano, y todos aquí tomamos coca. Y no tenemos ni idea, hermano, si lo están ofreciendo o no. Vamos a estar investigando qué hace McDonald's, vamos a estar investigando qué hace Coca-Cola, vamos a estar investigando qué hace Taco Bell. No, hermano. Mejor, ¿verdad?, no preguntar por motivos de conciencia y nomás dar gracias. Amén. Pero si sabes que fue sacrificado a ídolos, pues no participes de ello, hermano. Amén.
Pablo en este capítulo, no voy a seguir leyendo, hermano, porque tengo que seguir avanzando, nos da 2 razones por las cuales no debemos de participar de comida ofrecida a ídolos. Una, porque no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de demonios. Al participar de comida que fue usada en un ritual satánico, tú estás participando de ese ritual satánico y teniendo comunión con esos demonios que están detrás de todo ese evento. Y segundo, por testimonio, la otra razón que Pablo da en este mismo capítulo. Amén. Porque si alguien te ve que vas a la casa de tu vecino, ¿verdad? Que hizo esa carne asada y a la hora de hacer esa carne asada sacó su Buda y puso el plato de carne asada a Buda y oró, Buda, eso. Y luego tú vas, ¡ay, qué rico! Y te ve el otro día, es cristiano y primero le pusieron las velitas y... o sea, ¿qué va a pasar? ¿Estás dando buen testimonio o mal testimonio? Estás dando mal testimonio. Es algo que también Pablo, en este mismo capítulo que acabamos de leer, capítulo 10 de Primera de Corintios, es otra razón por la cual nos dice, amén, que no debemos de participar de esto, amén. Pero así es como se explica, hermano, amén, en el capítulo 14, amén, del libro de Romanos. No estaban estas personas conscientemente desobedeciendo a Dios, no estaban haciendo esto. Es simplemente que ellos son llamados fuertes en la fe o que tienen una conciencia más fuerte, amén, por el hecho de que, aunque ellos sabían que vivían en una sociedad mala y perversa, amén, ellos no se la pasaban investigando todo, sino que simplemente adquirían sus productos, no preguntaban, amén, de si esto lo sacrificaron o no, y simplemente daban gracias a Dios y ya, amén. A diferencia de los débiles en la fe, no podían hacer eso, porque ellos sabían que vivían en una sociedad perversa, donde muy probable carne que compraban, había un 90% que se había sido ofrecida a un ídolo, y simplemente decidían abstenerse de ello, amén, aunque no estuvieran conscientes si fue o no ofrecida, pero por tener una conciencia más débil, ¿verdad? Pues simplemente decidían, ¿verdad?, abstenerse de ello. ¿Entendemos ahora sí? Amén. Esa es la manera como se explica esto, hermano, y te das cuenta que la Biblia no se está contradiciendo. Amén. No se está contradiciendo, simplemente, ¿verdad?, que nos está dando un orden sabio de cómo hacer las cosas. Amén. Porque vuelvo a lo mismo, hermano, si andamos preguntando de dónde proviene todo, pues a ver, ni podamos comer nada ya. Especialmente en estos tiempos, hermano, con tanto satanismo. Amén. Tal vez, uno no sabe, hermano, pero tal vez el 80% de las compañías famosas que nos gusta comprar nuestra comida tienen un tipo de satanismo involucrado y nosotros ni conscientes. Y mejor así, hermano, no estar conscientes de ello. Nomás compra tu comida, ¿verdad?, y da gracias a Dios. Amén. Pero obviamente, si un día te invitan a comer en una casa, hermano, y saca la carne asada y se la ofrece a Buda, y le ofrece una velita, se hace un rito, después te dice, come, no, hermano, sal de ahí. Nada que participar con eso. Amén. Ok, ahora sí podemos avanzar. Bueno, verso 2 del capítulo 15. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Que esto va juntamente con el capítulo 14, que es lo que Pablo nos ha ido enseñando. El fuerte no sea piedra de tropiezo para el débil no sea piedra de tropiezo para el fuerte. El fuerte se tiene que relacionar con el débil de la manera en como el débil vaya a ser bendecido. Y el débil tiene que relacionarse con el fuerte de la manera en como el fuerte vaya a ser bendecido. O sea, cuando nos relacionamos como cristianos, tenemos que procurar que yo me relacione con el hermano de la manera en que yo sé que él va a ser bendecido. Amén. Independientemente si tengo una convicción distinta, allí no importa eso, allí no importo yo, importa el prójimo. En tu relación no importas tú, hermano, importa tu prójimo. Amén. A veces entramos en discusiones que no deberíamos entrar porque no hemos entendido ese concepto aún. Y cuando te relacionas con alguien, quieres imponer tu convicción sobre alguien. Y no se trata de eso, hermano. Amén. A la hora de relacionarte con alguien, amén, no tienes que estar pensando en ti, tienes que estar pensando en él o en ella. Amén. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, no a sí mismo. No te está hablando que te agrades a ti mismo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, o sea, ni el Señor mismo hizo eso. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban
cayeron sobre mí. Amén. Las personas, ¿verdad?, que te maldecían, amén, sus maldiciones cayeron también sobre de mí y yo los recibí. Yo los recibí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, hermano Pablo está diciendo aquí que las enseñanzas de las Escrituras nos revelan este sentir desde mucho tiempo antiguo, no desde que Jesucristo se manifestó, sino desde tiempo antiguo se nos ha enseñado cómo tratar al prójimo, cómo tratarnos los unos a los otros, cómo ser para edificarnos mutuamente. Amén. Y nos dan esperanza con las promesas para que nosotros tengamos la disposición de llevar ese esfuerzo a cabo. ¿Ok? Verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Qué sentir? De no ser piedra de tropiezo los unos para los otros, de no estar peleándonos por nuestras opiniones y convicciones, hermano. Amén, sino de buscar el de ser de edificación para nuestro prójimo. Amén. Amén. Mire, fíjese a Jesús, hermano, con los pecadores, ¿verdad? Por ejemplo, la mujer que fue hallada en adulterio. Fíjese cómo la trató, hermano. Se relacionó con ella de una manera en que ella pudiese ser edificada y bendecida. Tenía todo derecho de agarrar la piedra y apedrearla por tal acto. Tenía todo derecho, ¿verdad?, de condenarla. Amén. Pero a la hora de relacionarse con ella, si le dice que no peque más, pero de igual manera se relaciona con ella de una manera en que ella pudiese ser edificada por el consejo, pudiese ser edificada por la presencia de este hombre llamado Jesucristo. Amén. A diferencia de los otros que nomás querían ya matarla. Amén. O sea, aquí mismo miramos como Jesús, ¿verdad?, a la hora de relacionarse con seres humanos, ¿verdad?, siempre buscaba el bienestar y la edificación de su prójimo y no el de dañar. Amén. Y si tenemos ese mismo sentir, hermano, pues nos vamos a edificar, amén, y bendecir mutuamente. Miren, si tenemos este sentir de relacionarnos cada uno de nosotros, hermano Eli con el hermano Román, hermana Connie con la hermana María, ¿verdad?, etcétera, todos, si tenemos el sentir de relacionarnos de tal manera en que cuando yo tenga mi amistad con el hermano Román, asegurarme que lo que yo sé que a él le molesta, no hacerlo. De no tocar los puntos que yo sé que tal vez sean delicados conforme su nivel espiritual, y simplemente tratar de edificarlo y bendecirlo. Hermano, esa es una relación que muy probablemente nunca surja una ofensa, nunca surja un pleito. ¿Sabe por qué a veces tenemos tantas ofensas, tantos pleitos y tantas divisiones en la congregación? Porque aún no hemos aprendido a relacionarnos así. Aún no hemos aprendido a relacionarnos así, hermano. Pero ¿cuánto bajarían los pleitos? ¿Cuánto bajarían las divisiones, hermano? Y las contiendas entre nosotros, si a la hora de relacionarnos los unos con los otros siguiéramos la enseñanza y el ejemplo que Pablo y el Espíritu Santo nos está dejando. Hermana Connie, cuando vaya a platicar con la hermana Joana, no hable nada que la vaya a hacer que afecte su espiritualidad, que la vaya a desanimar, que vaya a ser piedra de tropiezo para ella. Todo lo que vaya a hacer a la hora de comunicarse con ella, amén, que sea para edificarla y para bendecirla y no para caer en contiendas de convicciones y de opiniones. Es un ejemplo, ¿ok? Amén. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Verdad? Viene la hermana, ¿verdad? Viene, se vino con pantalón. Hermana, usted no sabe que... Y se empiezan a agarrar, le empieza a agarrar del chongo, pero por una convicción personal. Amén. ¿Y qué es lo que está pasando? Hermano, ¿sabe usted cuántas mujeres existen hoy en día que no quieren ir a la iglesia porque no les dejan poner pantalones? Sabemos que no es una excusa,
no lo es. Amén. Pero voy a lo mismo, hermano, que cuando no somos sabios a la hora de tratar al prójimo, en vez de acercarlos a Dios, los estamos alejando. Pues tenemos que aprender a usar de la prudencia y de la sabiduría, hermano. Amén. Y estos consejos que están aquí, hermano, es para ayudarnos a hacer bien y no mal. Amén. Bueno, continuamos. Espero que hayan entendido eso. Verso 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, solamente teniendo ese sentir es que nos vamos a mantener, ¿qué? Unidos, hermano. Si no, por nuestras convicciones, por nuestras opiniones, nos vamos a estar peleando y separando. Y la iglesia nunca va a crecer, hermano. Nosotros como congregación nunca vamos a poder crecer en número si no crecemos en esta manera de pensar, hermano. El rato, hermano Eric me va a dejar porque no le gustó una opinión mía. El rato es un ejemplo, al rato, ¿verdad? La hermana Connie me deja porque no le gustó, ¿verdad? Que diga esto acerca de los pantalones. Y la iglesia nunca crece, hermano. Nunca crece. Por esta misma razón, porque no hemos crecido en madurez de pensamiento, de carácter, hermano. Amén. Pero cuando aprendemos a no estar peleándonos y dividiéndonos por nuestras convicciones y sujeciones, convicciones y opiniones, y que nuestras convicciones y opiniones no afectan nuestra unidad y nuestra sujeción, nuestra sumisión y nuestra adoración, somos una iglesia sana, hermano. Donde el que no come carne y come carne pueden estar juntos, reír juntos, alabar juntos, avanzar juntos sin ningún problema. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Y al aprender a hacer eso, hermano, hacemos bien en la congregación. Porque ayudamos a retener. Ayudamos a retener, ¿verdad? Y no a despedir. Verso 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, o sea, acéptense, lo que implica la palabra griega. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, recibió, dice la Reina Valera, para gloria de Dios. A diferencia de la cristiandad tradicional que dice que tú tienes que aceptar a Cristo, tú no tienes que aceptar a Cristo, Cristo te tiene que aceptar a ti, hermano. Que eso es muy diferente. ¿Y cuándo te acepta a ti Cristo, hermano? Cuando recibes fe, cuando te arrepientes. Amén. Te recibe y te acepta. Amén. Pero no eres tú quien acepta a Cristo, Cristo es quien te acepta a ti. Amén. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea que Jesús, hermano, vino, amén, y vivió el evangelio de la circuncisión, vivió el judaísmo correcto, amén. Y al hacer esto, vivir la palabra, la ley como debía de vivirse y enseñarse, ¿verdad? Estaba confirmando las promesas hechas, ¿verdad? Por los padres, Abraham, Isaac y Jacob, etc. Amén. Y verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, porque sabemos, ¿verdad?, que lo que Jesús hizo, amén, no tan solamente cumplió las promesas hechas a los padres, ¿verdad?, sino que también nos dio entrada a nosotros los gentiles, amén, a poder formar parte de la Israel del Señor. Y los versos que estamos a punto de leer son simplemente versos del Antiguo Testamento, algunos son salmos, ¿verdad? Otro está en el libro de Deuteronomio y que otro que en el libro de Isaías, amén, pero son escrituras del Antiguo Testamento que Pablo está utilizando para confirmar, amén, que la venida de Cristo, amén, no tan solamente fue para confirmar las promesas judaicas, amén, sino también para bendecir a los gentiles, amén. Y dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Por eso es que estos versículos hablan de los gentiles, porque es lo que Pablo está tratando de confirmar. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, verso 11. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y verso 12, otra vez dice, Isaías, está en Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán
en Él. Amén. O sea, este sentir de Cristo, hermano, fue lo que trajo la unidad entre los judíos y los gentiles. Y de dos pueblos hizo ¿qué? Uno. Y este sentir es lo que nos va a ayudar a nosotros, hermano, a mantenernos como uno. En este caso, pues Pablo se está enfocando en lo judío, en el gentil, ¿verdad? Porque era el mayor problema de aquellos tiempos. En nuestro caso, ¿verdad? Pues sabemos que pues, no tenemos judíos aquí, amén, pero aún así implica porque tenemos convicciones y opiniones, amén. Y esas cosas no deben de impedirnos, hermano, de hacer lo que Cristo hizo por nosotros, de mantenernos unidos. Amén. Amén. Verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Cómo tienes gozo y cómo tienes paz? Creer. Si estás enfermo y quieres tener paz en medio de la enfermedad, ¿qué tienes que hacer? Fácil, ¿no? Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Obviamente todo esto lo hace el Espíritu en nuestras vidas, en nuestro corazón. Verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Dos cosas. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, que se puedan animar, corregir apropiadamente. Amén. ¿Qué es lo que se necesita para poder relacionarnos apropiadamente? Dice, bondad y conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que la Biblia te enseña, hermano. Porque es la Biblia la que te enseña a ser así. No la religión, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos de ser con nuestro prójimo. Cómo debemos de estar dispuestos a relacionarnos los unos con los otros. Y ese conocimiento debe de ser acompañado por amor, hermano. O bondad en este caso, como dice en español. Amén. Porque conocimiento sin amor es inservible, hermano. No, aunque tú sepas cómo tú debes de ser con cierto hermano en la iglesia, sin amor, aunque tengas el conocimiento, no lo vas a poder aplicar. Porque puedes tener el conocimiento, pero lo que te ayuda a aplicar el conocimiento es el amor. Porque ¿qué dice la Biblia? Que el verdadero amor es la obediencia a los mandamientos del Señor. Porque es el amor el que te ayuda a aplicar el conocimiento, hermano. Bueno, sigo. Verso 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, dice Pablo, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ¿qué? Ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Cuando esta epístola inició, ¿en quién estaba enfocada? En los judíos. Después se comenzó a enfocarse más en los gentiles. ¿En qué capítulo? En el 11. Amén. En el 11. Ahora, hermanos, en este verso 15-16 se nos comienza a revelar el de por qué Pablo en esta epístola se enfocó tanto en el judío. No sé si recuerdan tiempo anterior que les había dicho, y ya se los había enseñado, que una de las razones por la cual Pablo se estaba enfocando tanto en el judío en esta epístola, a pesar de que él era apóstol a los gentiles y no a los judíos, es porque estaba tratando de beneficiar al gentil. Porque él estaba enseñando al judío la doctrina de gracia, la doctrina de fe, la doctrina de salvación, la doctrina de unidad. Se estaba enfocando tanto en el judío, porque su propósito era de que los judíos en Roma pudiesen vivir en armonía y aceptar a sus hermanos gentiles. Aquí llegamos, hermano, al conocimiento de por qué Pablo se enfocó tanto en el gentil. Cuando lee verso 15, más fue escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que Dios me es dada, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea,
judíos, les escribí todo esto y les hablé todo esto para que acepten a sus hermanos gentiles, porque Dios me hizo apóstoles a ellos, para que también ellos sean como ustedes, presentados a Dios como sacrificios, ofrendas agradables y santificadas. Verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Amén. Aquí Pablo no se está gloriando a sí mismo, hermano. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, mire, déjenme leer otra traducción. Así que tengo razón de estar entusiasmado por lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Amén. En el verso 17 en la Reina Valera parece ser que Pablo se está gloriando a sí mismo por lo que está haciendo. Lo que está diciendo, ¿verdad? Me alegro, ¿verdad?, de lo que Dios, ¿verdad?, ha hecho a través de mí. Amén. No ha sido mi esfuerzo, ha sido Él a través de mí. Amén. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo. Amén. No de mis esfuerzos. Amén, sino de lo que Él ha hecho en mí. Por eso después dice, en lo que a Dios se refiere. Es simplemente que pues, la Reina Valera a veces tiene un lenguaje en español medio difícil de entender, pero es lo que está dando a entender, hermano. Amén. Pablo no se está glorificando a sí mismo, sino que está entusiasmado, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho a través de Él. Y los versos siguientes lo confirman. Porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Los siguientes versos lo confirman. Yo no me atrevería a gloriarme de lo que yo he hecho, ¿verdad? Me entusiasmo de lo que Dios ha hecho por medio de mí, pero yo nunca me atrevería a gloriarme a mí mismo. Verso 18, porque no sería hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de ¿quiénes? De los gentiles. O sea, toda la manera en que Dios lo estaba usando era primordialmente para que los gentiles se acercaran a Dios, con la palabra y con las obras, o sea, con la predicación. ¿Y qué obras? Verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Él estaba cumpliendo con su ministerio. Amén. Y a través de Pablo, ¿verdad?, Dios estaba alcanzando a los gentiles por medio de la predicación y por medio de las sanidades, de los milagros, de la profecía, de la palabra de ciencia, de las manifestaciones y dones del Espíritu. Amén. Verso 20. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, yo me he esforzado en mi ministerio, pero he ido donde aún nadie todavía ha levantado obra, donde aún nadie todavía ha iniciado un liderazgo, ¿verdad?, en Jesucristo, un ministerio en Jesucristo. Amén. Sino que he ido, ¿verdad?, donde aún, ¿verdad?, no se ha predicado el Evangelio. Y en el verso 21 da su explicación de por qué tenía esta convicción. Usa un verso del Antiguo Testamento. Sino como está escrito. Siempre cuando usted lee esa palabra, sino como está escrito, es referencia al Antiguo Testamento, hermano. Amén. Recuerde que en este tiempo ni siquiera tenían Nuevo Testamento. Lo único que tenían era Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía se estaba escribiéndose. Cuando dice como está escrito, porque es lo que tenía escrito Pablo, el Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento. Amén. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por eso Pablo tenía la convicción de predicar el Evangelio, ¿verdad?, y levantar fundamentos donde aún no había sido hecho. Por este verso. Amén. Este verso era un verso profético que se convirtió en una convicción en su vida y ministerio. Amén. Y la manera en cómo él trabajaba como apóstol. Verso 22. Por esta causa. Amén. Por esta causa, hablando nuevamente del verso anterior, por esta causa me he visto impedido muchas veces ¿de qué? ¿Por qué causa? Porque Pablo tenía una convicción.
de no levantar fundamentos donde ya fue levantado, de no ir a abrir una obra donde ya había sido una abierta, sino de ir a lugares nuevos, donde nadie todavía había recibido el Evangelio. No que estuviera mal abrir una obra, ¿verdad? Pero esa no era la convicción de Pablo. La convicción de Pablo nos muestra a través del verso 21 que era ir a lugares nuevos. Amén. Esa era la convicción de Pablo. Ir a lugares nuevos donde aún el Evangelio, ¿verdad? No había sido esparcido. Amén. Predicado. Esa era la convicción de él. Y como él tenía esta convicción, hermano, él dice, por eso no he ido a Roma. Porque en Roma ya se había levantado fundamento. En Roma ya había iglesia. Ya alguien había abierto, ¿verdad? Una comunidad cristiana, una comunidad de fe, una comunidad de creyentes, de judíos, gentiles, creyentes en el Mesías. Amén. Ya alguien había levantado algo allí. Y por esa causa él no había ido, porque su convicción era de ir a lugares donde aún no había nada. Amén. Por esa razón aún no había visitado a Roma. Amén. Según el estudio que tengo, hermano, no se sabe quién levantó Roma, ¿verdad? La congregación de allí, pero se cree que ya ve que en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y los que estaban en el aposento fueron bautizados con el Espíritu, comenzaron a hablar nuevas lenguas. Ya ve que hubo como 3,000 personas que se convirtieron, y ellos venían de muchas provincias. Se cree que tal vez alguien de allí, ¿verdad?, regresó, ¿verdad?, a Roma y, ¿verdad?, pues comenzó a dar testimonio de lo que había acontecido en su vida. Amén. Gloria al Señor. Bueno, verso 22 nuevamente: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué causa? Por la convicción que él tenía de ir a lugares nuevos donde el Evangelio no había sido predicado aún. Amén. Pero ahora no entiendo más, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. En estos versos, hermanos, se nos revela, amén, que esta epístola fue escrita cuando la unimos con el libro de Hechos, que fue escrita antes de que Pablo fuera encarcelado en la fiesta de Pentecostés. Si recuerdan que en el libro de Hechos Pablo quería regresar a Jerusalén, ¿verdad?, participar de la fiesta de Pentecostés, tenía una ofrenda que dar a los hermanos de Jerusalén. Esa es una razón por la cual quería ir, pero también quería ir porque quería celebrar la fiesta judía de Pentecostés. Pero cuando él va y hace eso, ¿qué le sucede? Hablan mentiras de él, y ¿qué pasa? Lo encarcelan, ¿verdad? Y en ese proceso de juicio él apela a César, entonces finalmente es llevado a Roma. Llegó a Roma, ¿verdad?, como un prisionero. Pero al leer estos textos nos damos cuenta que él escribió la epístola a los Romanos antes, hermano, de que pasara por ese evento del día de Pentecostés, en el cual fue, ¿verdad?, hecho preso. Amén. Ok, verso 24 nuevamente, ya vamos a terminar. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser caminado ya por vosotros. O sea, su deseo era de ir primero a Roma, y de Roma la iglesia le diera la economía, como los hermanos y lo acompañaran a este viaje misionero a España. Amén. Este era el propósito original. No salió de esa manera, ¿verdad? Pero ese era el propósito original de Pablo. Amén. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado ya por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Una vez que hayamos tenido tremendos cultos, hayamos visto tremendos milagros, nos hayamos gozado en la palabra del Señor, ustedes se encargarán de ayudarme económicamente para, ¿verdad?, ayudarme a seguir, ¿verdad?, en mi viaje misionero. Amén. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar ¿a quién? Aquí nuevamente nos confirma, hermano, en qué tiempo esta epístola fue escrita. Cuando Pablo iba de regreso a Jerusalén para dar la ofrenda. O sea, todavía no había sido preso. Todavía, ¿verdad?, no pasaba ese evento. Aquí se nos revela en qué tiempo esta epístola fue escrita. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos,
porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y todo eso está en Hechos, hermano. Si usted el libro de Hechos, usted va a encontrar esta historia. Amén. En el libro de Hechos va a encontrar, ¿verdad?, cuando Jerusalén, los hermanos en Jerusalén estaban pasando por necesidad, cuando Pablo fue a Macedonia, cuando se recolectó una ofrenda para ellos, ¿verdad? Y Pablo, ya se me olvidó con quién más, pero alguien más lo estaba acompañando. Iba de regreso a Jerusalén, ¿verdad?, para entregar esta ofrenda, ¿verdad?, a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por necesidad, y de igual manera para celebrar la fiesta de Pentecostés. Todo esto está en el libro de Hechos. Verso 27. Pues le pareció bueno, o sea, al recoger esta ofrenda, los de Macedonia, amén, y Acaya, les pareció bueno recoger esta ofrenda, y son deudores a ellos, o sea, a los judíos creyentes en Jerusalén. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo un gentil ha sido participante de los bienes espirituales de un judío? ¿De quién es hijo usted ahora? De Abraham, ¿no? Por causa, ¿verdad? ¿De dónde proviene? La salvación viene de quién primero, viene de quién dice la Biblia, los judíos. Por causa de los judíos, Jesucristo que fue un judío mismo, ¿verdad? Usted ha sido dada la bendición de participar de las bendiciones espirituales de ellos. Ahora usted, ¿verdad?, recibe las bendiciones abrámicas, amén, y etcétera, amén. A eso se refiere. Verso 27, pues si les pareció bueno, o sea, los Macedonia Acaya recoger esta ofrenda, y son deudores a ellos, porque es que los gentiles eran deudores, amén, a los judíos creyentes de Jesús en Jerusalén. Da la explicación. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles ¿en qué? De los materiales. Amén. Si los judíos nos bendicieron espiritualmente, entonces, ¿verdad?, esta iglesia gentil, ¿verdad?, los gentiles no deberían de pesarles bendecirlos económicamente. Amén. Es lo que Pablo se refiere. ¿Ok? Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, hablando de la ofrenda que les iba a dar a los judíos necesitados en Jerusalén, verso 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Este era el plan de Pablo, hermano. El plan de Pablo, ¿verdad?, era regresar a Jerusalén, entregar la ofrenda a los judíos creyentes en Jerusalén, festejar la fiesta de Pentecostés y otra vez retirarse, ¿verdad?, pasar por Roma, quedarse ahí un ratito con ellos, ¿verdad?, ministrarlos, operar el poder del Espíritu Santo, bendecirlos con milagros y enseñanzas, y después que esta iglesia le diera la economía para que él continuara su viaje y pudiese llegar a España. Amén. Eso eran los planes originales. Verso 29, y dice que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Amén, que es la palabra, que es los milagros, los señales, etc. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Encontramos a Pablo pidiendo oración. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea ¿qué? Dos cosas que Pablo tenía en mente. Una era concerniente a la ofrenda. ¿Por qué podía haber un problema? Porque la ofrenda provenía de ¿quiénes? Gentiles. ¿Dadas a quiénes? Judíos. Y Pablo tenía un temor que esto fuese un problema. Que los judíos creyentes en Judea, en Jerusalén, todavía no estaban suficientemente maduros para entender, amén, que sus hermanos gentiles ya también eran parte del pueblo y que ya no tenían que llamarlos inmundos. Esa era una preocupación de Pablo, y que por causa de esto no aceptaron la ofrenda. Pero la otra, y por la cual está pidiendo oración, es porque en el libro de los Hechos se nos revela, hermano, que Pablo ya sabía que le esperaban cosas fuertes cuando regresara a Jerusalén. Ya se le había profetizado más de una vez.
que algo terrible le iba a pasar allí. Y más de una vez sus hermanos le pidieron que no regresara a Jerusalén. Se lo pidieron. Y Pablo regresó por convicción, hermano. Pero que se le profetizó y se le reveló lo que le iba a pasar y que pudo haber evitado, lo pudo hacer, claro, porque se le profetizó. Y más de una vez se le dijo lo que le esperaba allí, pero Pablo tenía una convicción, amén, que la Biblia no condena esa convicción. Gloria al Señor Jesús. A veces es medio difícil explicar esto, el de por qué Pablo decidió aún ir a pesar de que el Espíritu Santo le reveló y le mostró, amén, y tal vez podemos decir que le trató de advertir, amén, de que si regresaba, pues no le iba a esperar nada bueno, sino algo malo. Y obviamente al recibir esa profecía, él pudo haber tomado la decisión, hermano, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me acaba de revelar que si regreso me van a apresar, mejor no voy. Me lo acaba de revelar, mejor hago caso a la profecía. Pero Pablo era un hombre de convicción, hermano. Era un hombre de convicción. Y no sé, hermano, tal vez esta era una prueba para su vida, o tal vez simplemente, ¿verdad?, se respetó su libre albedrío, en el cual no pecó, sino aún al no escuchar, ¿verdad?, la profecía, él buscó y procuró el agradar a Dios. Amén. Y sus intenciones no eran malas, sino correctas, ¿verdad? Quería regresar a Jerusalén para entregar su ofrenda y para, como judío, cumplir con algo que se pedía de él: celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, que ahí es donde se tenía que celebrar esa fiesta. Amén. Así que es un tema muy debatido, hermano, ¿verdad? Y se llegan a muchas conclusiones. Al final de cuentas, ¿verdad?, pues la decisión que Pablo tomó, no se habla mal de ella, sabemos que fue aceptable ante los ojos de Dios. Amén. Y Dios terminó usando esta convicción y esta decisión para cumplir con el deseo de Pablo. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Regresar a dónde, llegar a dónde? A Roma. ¿Y llegó a Roma? De otra manera, ¿verdad? Pero llegó a Roma. Llegó a Roma. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que ahí vemos cómo se cumple la promesa de Dios, que unas cosas malas terminan funcionando bien para los que temen y aman a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, ya para terminar, ¿en qué verso iba? 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Recreado se refiere que encuentre descanso, refrigerio con ellos. Amén. Y allí terminamos ya, hermanos, este capítulo. Ya, ¿verdad? Para la próxima ya terminaremos la epístola, donde Pablo literalmente nomás está finalizando, dando unos últimos consejos, unas últimas exhortaciones, otorgando de igual manera unos saludos. Amén. Y de igual manera en el capítulo 16 nos damos cuenta que Pablo no escribió el libro de Romanos. Amén. Sino que fue alguien más que la escribió. Caray, pues ¿cómo está eso? Y por eso tenemos que saber, amén. El libro de Romanos inicia, ¿verdad?, diciendo, capítulo 1, diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El verso 1 del capítulo 1 de Romanos nos revela que era Pablo que estaba dando toda esta enseñanza. Pero el capítulo 16, que ya lo veremos después, nos revela que no fue el que escribió. Entonces, ¿cómo está eso? Es que en aquellos tiempos, hermano, ¿verdad?, se practicaba lo que le llamamos dictación. Amén. Pablo es el que está hablando, Pablo es el que está enseñando, pero alguien más es el que está escribiendo. Amén. Pero ya lo veremos, ¿verdad?, para la próxima. Vamos a orar, hermano, para recoger la ofrenda, los diezmos, para ser despedidos. También el grupo de alabanza puede ir pasando. Recuerde que mañana tenemos oración, hermano, aquí a las 7 de la tarde. Amén. Venga a orar, a buscar el rostro del Señor con sus hermanos. Y nos vemos el domingo. Amén. Nuestro aniversario. ¿Cuántos están emocionados por nuestro aniversario?
Se va a poner bonito, yo sé que sí, así que venga con mucha esperanza, con mucha expectativa, con mucha fe que nos vamos a gozar en el Señor. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por la bendición que nos has dado el día de hoy de poder estudiar tus sagradas escrituras. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí presentes y por todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Te pido que bendigas a toda esta bella congregación y que bendigas cada ofrenda, cada diezmo que se va a otorgar, que todo sea agradable ante tus ojos y que tú bendigas, Padre mío, económicamente y espiritualmente a todo este pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar, hermanos, a depositar su radio, estamos despedidos. El Señor me los bendiga a todos.